No, no está todo contado. Hay muchas historias que no están contadas. Nuestro país tiene la suerte de tener una historia de cine, como Brasil o como México. Pero hay muchos países, hablo de América Latina, ¿no? Que es lo que me interesa en este momento. Hay muchos países que no tienen un cine históricamente y recién empezaron hace pocos años. O sea que hay mucho que contar. Hay mucho que contar y además hay mucho que contar porque los medios hegemónicos cuentan una historia que no es la verdadera. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ley de medios que se ha instituido en este país. Es una ley de medios absolutamente democrática porque favorece al interior, que en este país siempre era Buenos Aires, solamente la producción se hacía solamente en Buenos Aires. Tenían los canales con el Instituto de Cine cercanos, no es que no se hicieran películas en el interior, pero era mucho más trabajoso. Nosotros no podíamos comprar una cámara de cine porque eran precios millonarios, entonces teníamos que alquilar, lo cual el presupuesto se nos subía muchísimo. Pero hoy en día, el que sale de una escuela de cine tiene que tener su propia cámara, comprada, ahora hay posibilidad de comprarla en cuotas y demás, y luego tratar de grabar tener un tema, investigarlo y grabar y hacer una película. Y a la vez interesarse por los festivales que hay, tanto sea acá, en América Latina, en Europa. Presentarse a los concursos del Instituto Nacional de Cine, que son muchos y variados, y tratar de ver si lo que hace se lo puede llevar al canal Encuentro, a canales del interior, pequeños canales que se puedan exhibir. Y por supuesto cobrar, porque si no se cobra no se puede reponer el dinero para poder volver a hacer una obra. El documentalista es una parte importantísima de la sociedad argentina o latinoamericana. A partir del 2001, que tuvimos una crisis tremenda en este país que no se recuerda, pero esa crisis fue terrible, y yo estaba en la escuela de la ENERC como vicedirectora, y recuerdo que los alumnos, cuando yo en el año 2000 me incorporé a la ENERC, cuando exigí que hagan documentales en segundo año, los alumnos decían que ellos habían entrado para hacer ficción y no querían hacer documentales, se negaban profundamente. Y entonces yo los obligué a hacer documentales. Y en el 2001, cuando pasa esto de la crisis tremenda económica, financiera que tuvimos, organizaron los mismos alumnos que se negaban a hacer documentales, organizaron con otros alumnos de otras escuelas un centro de producción documental que grababan todo lo que pasaba en la crisis, todo lo que pasaba. Y entonces se reunían en el subsuelo de la escuela de la ENERC, que yo se los permití, se reunían como con una base de imagen que cualquiera podía usar. En ese círculo cualquiera podía usar el material del otro. A partir de la crisis el documental tomó una fuerza enorme, porque entendieron los jóvenes que el país no es cualquier país, es tu país, y tu país tenés que
analizarlo, profundizarlo, y si tenés esas imágenes y sonidos en tu poder, que sos documentalista o sos cineasta, no podés dejar de grabar todo eso que está pasando. Todos los países latinoamericanos, inclusive los que no tenían cine hasta hace pocos años, están produciendo mucho documental. ¿Por qué? Porque el documental es la parte donde se muestra el país. Como decía el director de la Escuela de Cine de Cuba, García Espinosa, un país que no tiene imágenes no existe. O sea, un país que no tiene imágenes propias no existe. Tiene las imágenes que le mandan los otros países y que no es su país. Yo creo que hay un público para todo. El público, si se le ofrece buenas películas documentales, o sea, estéticamente bien realizadas, técnicamente bien realizadas, con historias interesantes, el público, hay un público que incluso va a pagar entradas para ver un largometraje documental, pero tienen que ser películas bien realizadas, es decir, no es hacer una peliculita, es profundizar la temática, es investigar la temática, tanto sea ficción o documental, es investigar, es trabajar el guión, es trabajar técnicamente con un buen nivel técnico, es estéticamente producir una historia que interese y que sea narrativamente interesante. Hay reglas narrativas y esas reglas narrativas primero tenés que conocerlas para poder destruirlas. O sea, si querés hacer una película totalmente experimental, primero tenés que conocer las reglas narrativas y luego destruirlas. Desde mi posición muy pequeñita, porque no me siento en posición de dejar legados, pero desde mi opinión muy pequeña, creo que tienen que mirar a su alrededor, sean psicólogos, sean científicos, sean artistas, tienen que mirar a su alrededor y ver qué le falta a esa sociedad que lo rodea, sea la pequeña sociedad de su barrio, sea su comunidad amplia, sea su país, y qué falta. Y como nosotros tenemos, por suerte y por historia, una universidad pública, gratuita, ese alumno que sale de esa universidad pública y gratuita tiene que devolver algo a la sociedad que lo formó. El realizador debe tener, creo, para mí, debería tener claro qué quiere decir. Sobre todo, no subestimar el material que tienen. Es decir, subestimarlo quiere decir grabar todo lo que venga y luego sentarse a editar y no tener claro qué es lo que se quiere decir. Entonces, a veces eso genera una película o un video que no es claro en el mensaje que quiere dar, en la narrativa, pasa de un lugar a otro, y yo creo que el digital es fantástico, la verdad que creo que es fantástico y se ha demostrado porque he visto películas tanto documentales como de ficción, técnicamente realizadas, maravillosas, y con imágenes maravillosas, pero hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer. No es cuestión de grabar y grabar y grabar y después sentarse y pegar. Es cuestión de saber qué se quiere decir.
es absolutamente necesario en el documental la investigación. La investigación, una vez determinado el tema, hay que investigarlo, sea con búsqueda de materiales, sea una lectura profunda sobre ese tema, un análisis sobre el tema, con entrevistas previas a las personas que pueden aclarar ese tema, digamos, especialistas, etcétera, y luego sentarse y hacer un guión. Y luego la grabación de esto y tener la vista, la cabeza abierta, porque de pronto la realidad en ese momento de la grabación te incorpora cosas que no las tenías claras, no las tenías vistas. Entonces esa realidad te está dando maravillosas ideas y entonces eso no lo tenés que perder. Sabiendo hacia dónde vas, el tema es lo más importante para tener claro. Y luego la postproducción es importantísima porque la edición es importante, siempre teniendo la visión clara hacia dónde se va. Y el sonido siempre tenerlo en cuenta, porque el sonido no es una incorporación posterior. Hay que tenerla en cuenta desde que tenemos la visión de lo que queremos hacer. Como decía Glauber Rocha, hay que tener una idea, una cámara y una idea. Cuando nació el cine no existía la ficción y después cuando aparece la ficción aparece el género documental como contraposición. Entonces me parece que el género documental es como un cine sin nombre.